Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a darle continuidad a los contenidos que estábamos viendo. Les recuerdo, estábamos hablando sobre las emociones, sobre el odio, la ira, la alegría, algunas de las emociones que más solemos experimentar. Y para esto vamos a compartir, ya saben que siempre les complemento la información con algunos videos que ya tenemos listos para compartir en, en nuestra galería y que también los agregamos en el canal de YouTube. Permítanme. Ubico el video. No me deja minimizar. Estamos buscando el video. Creo que es este. Creo que ya lo ubiqué. Ya lo tenemos. ¿Asististe a la clase en donde les pasé la parte inicial de emociones, Yaira? Sí, Miss. Ok. Entonces vamos a mencionar, vamos a adelantar la continuidad a lo que son los elementos. Vamos a adelantarlo para que no perdamos tiempo. Estábamos, creo que aquí. Vamos a conceptualizar a continuación. Son el miedo, la alegría, la sorpresa, la ira, el asco, la tristeza. Todas ellas, en algún momento de nuestras vidas, las hemos podido sentir. ¿Qué pasa con cada una de estas emociones? ¿Cómo intervienen cuando interactuamos con nuestro entorno social, con la gente que nos rodea, verdad? Una forma de conceptualizar el miedo es a base de 3 elementos. Este se manifiesta a través de respuestas y esta respuesta es una característica que desarrolla una emoción básica, impulsada precisamente por alguna cuestión, una cuestión que detona en nosotros y que nos genera esa impresión que nos causa inseguridad. Bueno, detengo tantito. Yaira, ¿hasta cuál de las emociones avanzamos? De las que vimos, para que Miss, eso no lo vio ¿no? con nosotros. No, Miss. Bueno, entonces vamos a verlo. Aquí ya estamos desarrollando las emociones. Que desarrolla una emoción básica, impulsada precisamente por alguna cuestión, una cuestión que detona en nosotros y que nos genera esa impresión que nos causa inseguridad. Inseguridad, ¿por qué? Porque desconocemos eso que estamos viendo por primera vez, porque nuestra mente, en ese instinto que tiene la mente de defender su propia vida, su seguridad, al encontrarse con algo nuevo, se cuestiona si ese algo nuevo es algo que le va a generar o no un daño. Cuando nosotros
no sabemos de dónde proviene este olor, ese sonido, nos puede provocar temor. Empieza con la impresión, el rasgo de la inseguridad por lo nuevo. Porque al sentir esa emoción, activa nuestro método de defensa y nos mantiene alertas. Esto suele ser una característica universal. ¿Por qué? Porque se encuentra presente en infinidad de circunstancias que, como les había comentado, desconocemos. Tenemos por otro lado que también algunas características del miedo nos impulsan muchas veces a luchar o inclusive cuando no sentimos la capacidad de enfrentar ese temor, a retirarnos, a huir del área en la que nos sentimos desprotegidos. En ciertas condiciones, y dependiendo de las características de cada uno de nosotros, puede haber circunstancias que hasta nos paralicen, que nos dejen así fríos, ¿no? Y que no sepamos cómo reaccionar ante una circunstancia que nos genera temor o inclusive nos aterra. Lo que no es negativo, ya que es una conducta ancestral para pasar inadvertida, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? La adrenalina. ¿Cómo funciona esta? Se dice que es aquella hormona que nosotros secretamos por la médula de la glándula suprarrenal. Y esta va a estar generada y va a ser aquel compuesto puro también conocido como epinefrina. Esta sustancia lo que va a hacer cuando nosotros se genera y la segregamos, va a preparar a nuestro organismo para ponerse en pie de lucha, ponerse en guardia, ponerse atentos a ver cómo reaccionamos en determinada situación que nos va a estresar, ¿verdad? Entonces, se nos va a poner en pie de guerra y alertas para poder enfrentar de alguna manera. Algunas características biológicas que sentimos por lo regular cuando desarrollamos esta emoción es el incremento del latido cardíaco, disminuye el flujo sanguíneo en el intestino y lo aumenta en los músculos esqueléticos. La fobia, el miedo que nos puede generar algo que a lo mejor a algunos no, y a lo mejor a nosotros sí, como aquí en el ejemplo que vemos del payaso, ¿verdad? Hay gente que no le gustan los payasos, que por el contrario les tienen miedo. Hay gente que, ay, corre con el payasito, porque qué bonito, ¿verdad? Más del 10% de la población sufre o ha sufrido alguna vez un episodio de fobia. La aracnofobia, el miedo a los espacios abiertos, los ataques de pánico o la tan común claustrofobia. ¿A cuánta gente no le gusta estar encerrada, verdad? Entre muchas otras fobias que podemos encontrar, tenemos también los trastornos conocidos formalmente como desórdenes por ansiedad o comúnmente llamados fobias. Los inconvenientes prácticos y sociales que estas experiencias producen en gran cantidad de personas de todos los niveles sociales son también económicamente importantes para el trabajo y el reconocimiento de los afectados. Qué importante cuando tú vas a un trabajo determinado, que sepan cuáles son tus características fundamentales para que tú puedas desarrollarte de la manera adecuada, de la manera necesaria en ese trabajo, ¿no? Y que no tengas que enfrentar alguna cuestión, o que si tienes algún padecimiento de fobia,
alguna cuestión de adrenalina, que hagas sabedor a tu patrón para que sepa que te estás tratando y que tienes controlada esa situación. Muchas veces experiencias, vivencias, hacen que nosotros tengamos ciertos desórdenes que en apariencia no son tan importantes o no les damos la importancia que merecen, pero que algunos, si no nos damos cuenta y no son tratados, pueden crecer, pueden hacerse más grandes, y ya cuando nos volteamos a darnos cuenta, ya podemos tener muy avanzada esa cuestión. Es importante que siempre que detectemos algo, intentemos buscar a la persona que nos pueda apoyar, al especialista en la materia, para que nos oriente y podamos vencer nuestros temores, nuestras fobias, o podamos hacernos nosotros un poquito más fuertes para poder sociabilizar y enfrentar mejor nuestra forma de vida. Desórdenes. Algunos de los desórdenes asociados al miedo son los ataques de pánico y las fobias, que pueden volver a la vida de quien la padece una pesadilla cotidiana. Es como les decía, cuando dejamos avanzar cierta situación que se tiene que atender. En este circuito de disparo del miedo, la memoria parece estar particularmente dispuesta a guardar esos estímulos que nos produjeron aquel miedo. Es obvia la ventaja adaptativa. Una vez categorizando un estímulo como peligroso, el cerebro lo recuerda con facilidad y debemos evitar lo que nos perjudica. De no ser así, pertenecería a muchos individuos por ensayo el error mientras se aprende a discriminar cierto tipo de estímulos. Es importante que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos para poder saber qué tipo de desórdenes, identificar los desórdenes que tenemos y poder tratarlos de la mejor manera. Bueno, creo que hasta aquí se generó esta grabación. Pasamos a la siguiente porque esto ya es una repetición. Al siguiente video que realizamos, pero antes de darle entrada al siguiente video, en el que vuelvo a entrar a un repaso de lo que son las emociones. Antes de abordar ese video, permítanme, vamos a cerrar este. Yo les debo una historia y quisiera contárselas para efecto de que si ustedes se remitan al análisis puro, ¿no? De cómo a través de un ejemplo vivencial podemos ver los resultados, en este caso en particular, resultados negativos, ¿no? Cuando no atendemos, cuando hay algunas circunstancias, algunas variables, ¿no? Que no tienen una explicación médica, una razón médica del por qué se detonan ciertas emociones y no se pueden controlar. Pero para ello me voy a remitir primero a el video para que primero tengan la explicación de la función que se detona en el cerebro y que a veces no se puede controlar, y que puedan entender un poquito más el ejemplo. Permíteme. Estoy buscando el video. Aquí está. Ya lo tengo abierto. En este momento lo compartimos.
Bien. Vamos a adelantarlo un poco porque ya esta parte ya se habló. Miedo, alegría, tristeza. Dio tanto miedo que no pudo controlar. Más adelante, esta parte también. Fobias también. La persona. Este video también lo voy a compartir y va a ser complementario de repaso. O la tan común. No es lo mismo que vimos en el anterior, son tal vez otros ejemplos, otras variantes de la explicación y les va a servir de complemento también y lo van a tener en el canal de YouTube. Pero ahorita para que no se oiga repetitiva la clase, en contenidos vamos a avanzarlo más. O cosas a las. Vamos a avanzarlo más. Aquí vamos. De ayuda extra por parte de algún psicólogo especialista en el tipo de desorden que tiene mental. Es obvia la ventaja adaptativa una vez categorizando el estímulo como peligroso en el cerebro, debe de recordarlo con facilidad para poder evitarlo. Por eso tan importante que nosotros conozcamos nuestras emociones y que escudriñemos un poquito más en ellas, ¿no? ¿Qué tanto las controlo, qué tanto no? ¿Qué tanto me afectan cuando las vivo o qué tanto no? De no ser así, pareciera que muchos individuos por ensayo o por error, mientras aprenden, discriminan ese estímulo que se va desarrollando poquito a poco. Esto sin mencionar las respuestas desproporcionadas al síndrome de estrés postraumático, en el cual se desarrolla por una asociación recurrente de una respuesta a un estímulo peligroso que se dispara con posterioridad con el mismo nivel de reacción ante estímulos similares, aunque no. Comentaba la vez pasada la ocasión del análisis de un pequeño tramo de la película de Héctor, quien no la ha visto, ¿verdad? No sé si se acuerdan del personaje del psicólogo, cómo interviene para tanto atender al viajero que llegó a ayudarle a Sarah Connor, a la misma Sarah Connor cuando ya fue internada, y todo lo trató como un desorden mental que ella misma lo tradujo en su realidad, ¿no? Porque no cabía en la realidad lo que estaba ahí emocionando. E incluso en una de las secuelas, cuando es raptada la que va a ser esposa de John Connor, ¿no? Del joven que era médico de animales, ¿no? Que era veterinario. Como cuando pasa toda la acción y ya se encuentra, digamos, en manos de la autoridad y de forma segura, se acerca el psicólogo a darle terapia, a escucharla, y ella le dice, es que no era humano, es que es inhumano. Y el psicólogo le contesta, sí, son situaciones que pareciesen que no son de humanos, pero ella lo decía en el sentido tácito como es objetivo de que era un robot, no que no era un humano, pero el psicólogo lo entiende en el sentido de que lo vio inhumano a pesar de que era humano, porque pensaba el psicólogo que era un trastorno, no lo dibujaba dentro del contexto de la realidad, ¿no? Porque pues, no se había visto tanto avance, ¿no? Tanto desarrollo tecnológico y pues los seres humanos nunca iban a pensar que tanto desarrollo les llegara a perjudicar tanto, ¿no? De acuerdo a la trama de la película. Ahí encontramos un ejemplo de lo que se puede aplicar en este pequeño párrafo sobre cómo se manejan los desórdenes mentales, ¿verdad? Cuando es realmente un desorden, la gente sí, muchas veces ese desorden lo desarrolla tanto que lo traslada a su realidad.
Preocupación y ansiedad. ¿Cómo lo podemos visualizar? Inclusive en una persona que suda mucho o que su mirada cambia, como podemos ver en la foto que nos proyecta aquí la diapositiva, o en los gestos, en el semblante de preocupación de la persona que está agobiada. La preocupación y la ansiedad son asociadas, emociones asociadas como el miedo, como el miedo se encuentra dentro de lo que es una preocupación y una ansiedad. ¿Ansiedad de qué? Porque ansiedad de querer resolver lo que te está causando miedo o temor, o que no le ves una salida. Entonces entras en un estado de ansiedad, inclusive muchas veces, a veces no ayuda, sino que bloquea, ¿no? Para encontrar una solución. Esta última, una pandemia generalizada en nuestra sociedad occidental, la ansiedad y la preocupación. Los manuales diagnósticos psiquiátricos dedican toda una sección a los denominados trastornos de ansiedad, dentro de los que encontramos el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos somatoformes, psicosomáticos, disasociativos y del estado de ánimo. Esto sin mencionar la depresión en todas sus variantes y los ya mencionados como el síndrome de estrés postraumático y las fobias. Todo eso, si no se trata correctamente, puede detonar en el individuo incluso en una necesidad, porque así lo ve la persona, en una necesidad incluso de terminar con ello. Puede ir a extremos fatales y precisamente el tratarnos está en nuestras manos, el poder evitar alguna fatalidad. Pasamos con lo que es la ira. Elementos importantes. Esta funciona como la segunda respuesta emocional básica. Todos en determinados momentos hemos expresado los arrebatos impulsivos y la pérdida de control, como si esta secuestrara nuestras capacidades cognitivas. Es muy importante que todos sepamos en qué momento detonamos esto y no podemos controlar a lo mejor algún estado de que me hizo y puedo vengarme, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, no, no. Es tanta la ira en ese momento que reaccionas de una manera casi instintiva y sueltas el golpe o sueltas la agresión verbal que sabes que va a lastimar a la otra persona. ¿Por qué como seres humanos no nos detenemos un poquito a identificar este tipo de acciones que si dejamos que avancen, si las dejamos en el olvido como si fueran cosas no significativas, cuando menos nos demos cuenta, ya no es algo que nosotros quieramos o tengamos voluntad de controlar, sino que vamos a necesitar el apoyo profesional de alguien más que intervenga para que nosotros podamos controlar este tipo de acciones o de comportamientos. Agresividad. En medios hostiles es un factor de supervivencia. Aquí pues se está analizando un elemento positivo, ¿no? Donde estás en un lugar donde hay mucha violencia, el que vean que tú te defiendes, te pone en un factor de supervivencia. Ejemplo, en la cárcel, muchos defienden su honor con tal de no ser tocados y se vuelven agresivos porque la misma necesidad del grupo con el que están conviviendo los obliga a ser agresivos para poder sobrevivir. Porque si no, van a ser hermosos, van a ser humillados o hasta puede correr peligro su vida. A saber cuál sería el factor que ahí predominaría dependiendo de las circunstancias de las personas, de los momentos, ¿no? Pero por sociedad, en sociedad debe de ser regulada la agresividad para que la
convivencia social pueda producir frutos. ¿A qué se refiere que debe de ser reducida? Lo encontramos en esta Carta Magna, las bases, por ejemplo, aquí, supongamos que es el jefe que le grita al trabajador. En el aspecto laboral, lo encontramos en su artículo 123, apartado A y B, correspondientes tanto a trabajadores en lo particular como en lo individual, ¿no? Y de igual manera, de la misma Constitución, la derivación de nuestra Ley Federal del Trabajo, que regula las condiciones de trabajo. Dentro de estas condiciones de trabajo está el que tu jefe, por muy jefe que sea, debe de tratarte con respeto. Entonces, hay pautas de conducta básicas que se deben de respetar, aunque tú estés supeditado a esa persona, ¿no? Y que si no se cumplen y te despide porque pides respeto, pues tú valorarás si te vas a la autoridad laboral y ahí lo demandas y demandas despido injustificado porque ejerció una acción en contra tuya indebida, que no debía de ser y que tenía contemplada la ley. Aunque no nada más es ejercer acción por ejercer, sino que tienes que pensar tú como trabajador que al ir y acusar a tu patrón de despido injustificado, si quieres que te indemnicen conforme a derecho, por tus 3 meses de indemnización extra porque fue injustificado el despido, tienes que probar tus acciones. Tienes que tener elementos probatorios ante la autoridad laboral para que puedan cerciorarse de que la situación fue un despido justificado, ¿no? Y ahí entramos a todo lo que se llama derecho laboral. Por mencionar un ejemplo, porque todos los actos de agresividad se encuentran regulados. Puede ser, les digo, en materia laboral, puede ser en materia civil, cuántas veces no hemos sabido que se pelean alimentos y que dentro de los alimentos mencionan que hubo maltrato emocional, etcétera, o puede ser penal que es la agresión directa, por ejemplo, en un robo, en un secuestro, etcétera, ¿no? Entonces, todas las conductas agresivas se encuentran reguladas, inclusive las verbales. Ira y cerebro. ¿Cómo actúa la ira en el cerebro? Los lóbulos frontales tienen que ver con el control de la ira. Pongan mucha atención. La ira la van a controlar desde el lóbulo frontal. Aunque si tienen un problema ya biológico, que viene mal su lóbulo, difícilmente, entonces tienen que someterse a un tratamiento psicológico que ellos determinarán si te van a dar algún medicamento o si te van a someter a algún tratamiento o inclusive alguna operación para poder estabilizar esa situación que tú la tienes detonada y que te puede meter en problemas muy graves. Las lesiones en esta área impiden frenar su control debido a que no poseen mecanismos corticales inhibitorios. Es como un carro sin freno. Asimismo, pasaría en el cerebro si tienes problemas en tus lóbulos frontales. Tu ira va a estar liberada y no la vas a poder controlar aunque tú quieras controlar. Pero esas son cuestiones que se llegan a detectar. No es muy común, pero muchas veces la lesión de los lóbulos frontales suele ser por algún accidente, por alguna caída, o inclusive por algún golpe, o inclusive suele haber personas que ya por nacimiento, por alguna deficiencia en su formación, traigan esta cuestión irregular, ¿no? Entonces, infinidad de casos y variedad de casos puede haber en los que tenga este daño y muy lamentable, ¿no? Muy lamentable porque ya estando bien todos, la cuestión de tus lóbulos cuesta trabajo moldear al ser humano
en sus emociones. Ahora teniendo un problema de este tipo, pues mucho más, ¿verdad? Ira y cetoronina. Bueno, antes de escuchar lo relativo a la ira, cómo se conjuga con la cetoronina, pues muchas veces la consumimos o la segrega nuestro cuerpo. Cuando no la segrega la suficiente cetoronina, nosotros solemos consumirla y nos ayuda en cierta forma a generar la famosa fenilifrina, para generar en nuestro cuerpo las endorfinas que nos van a proporcionar, digamos, alivio, un estado de ánimo que si estábamos tristes vamos a estar ya más tranquilos. Por eso, clásico, lo hemos visto mucho en películas, que cuando, por ejemplo, alguna persona sufre una depresión, por ejemplo, el novio me dejó y estoy muy triste y muy deprimida, y lo primero que hacen, ¿qué es? Comer algún dulce, algún bocadillo, o los clásicos chocolates, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen esa sustancia que te hace sentir mejor, que te ayuda de alguna manera a pasar ese trago amargo que estás viviendo, ¿no? Pero tanto estas sustancias que a lo mejor te ayudan a disipar problemas, como otras, si hay un abuso exagerado, puedes traer una circunstancia dañina, ¿no? Estas actúan en concordancia con las emociones que se están detonando de un estado de ánimo. Aquí la combinación es ira y serotonina. ¿Cómo bajamos ese estado de ánimo? ¿Cómo lo combatimos? Con alguna otra sustancia, ¿no? Aunque lo recomendable siempre es cuando son estados de ánimo muy detonados, pues buscar ayuda médica, ¿no? ¿Para qué? Para que también la prescripción de las dosis de lo que vayas a consumir que te ayude a liberar una emoción que te está causando daño, pues que esté controlada y que no te perjudique. Vamos a hacer una breve pausa a esto porque antes de pasar a otra emoción, ya parte de las últimas emociones que se están describiendo, yo les debo comentarles lo relativo a la historia de una mujer que fue a la cárcel, conocida como la famosa Mataviejitas. Yo quedé de comentarles. En este caso, a diferencia de otros, y los casos de delincuentes los van seleccionando, digámoslo así, en base a las causas que detonaron los hechos que ellos hicieron y que los metieron a la cárcel, ¿no? Y en este caso específico de la Mataviejitas, no había ningún problema mental de algún desajuste orgánico, como ya lo habíamos explicado en otros, ¿no? Más bien, este caso, al ser analizado, se dieron cuenta que la persona fue producto de la vivencia, del entorno que la rodeó, ¿no? ¿Qué pasó con esta persona, con la famosa Mataviejitas? Desde muy pequeña nació en una familia humilde. Esta familia, pues, la mamá era alcohólica consuetudinaria y no podía controlar su necesidad por el alcohol. Llegó un momento en el que se quedó sola. La mamá, pues, en un tiempo también ejerció la prostitución, pero cuando la tuvo a ella, tuvo un pequeño receso con una pareja
la pareja la abandonó, ella siguió con lo que era el alcoholizándose, y ya teniendo a su hija, pues la fue criando como se fue dando idea, ¿no? No dejaba de tener el ejercicio de la prostitución, y en alguna ocasión, ya ganándole mucho el alcoholismo, ya teniéndolo a un grado muy alto, pues decidió cambiar. Era tanta su necesidad de tomar alcohol que decidió cambiar con uno de sus conocidos a su hija por tres caguamas. La intercambió. Y pues el individuo que se quedó con la niña, una niña de 5 años, hizo uso de ella por mucho tiempo, la maltrató y la abusó. Y esa niña era lo que la famosa mataviejitas, ¿verdad? Fue creciendo. Y llegó el momento en el que esta niña, maltratada, dejada por su padrastro, logró desprenderse de él y buscó una actividad mediante la cual ella pudiera defenderse. Logró incursionar ya más grandecita en lo que era la preparación de la lucha libre. Y un tiempo estuvo como luchadora. Después de cierto tiempo, cuando ya le dijeron que por alguna cuestión de lesiones, agregado junto con la edad ya un poquito grande que tenía que dejar la actividad del box, que le servía mucho, la actividad le servía mucho como para canalizar todo el odio y toda la ira que tenía. Pues ya no le dieron acceso a seguir incursionando en lo que era la actividad de la lucha libre. Ella intentó formar una familia en su momento, pero también le fue mal, desgraciadamente. Pues sí, se topó con otra persona que fue pareja momentánea, y pues no engendró hijos, pero no tuvo una vida agradable, pues su marido también la golpeaba y la maltrataba, y en un tiempo pues también la dejó. Y su único refugio era ese, su trabajo, ¿no? La lucha libre, que a ella le apasionaba subirse al ring y ahí detonar todo lo que sentía, ¿no? De manera profesional. Pues ya tenía técnica. Cuando ya no tuvo cabida en el ring, digámoslo así, ¿qué pasó con esta persona? Pues tuvo que buscar otras alternativas de sobrevivencia. Ya con edad un poco más avanzada, pero con fuerza, empezó a ofrecer sus servicios dentro de lo que eran las casas particulares para hacer limpieza, para apoyo doméstico. Y la fueron contratando, y en algunas casas estaba un tiempo, en otras no mucho tiempo. Y ahí fue cuando empezó la travesía de su desesperación, como ya no tenía el detonante de canalizar eso en el ring, porque ya no tenía el ring.
empezó a retomar, digámoslo así de alguna manera, retomar sus traumas, a revivirlos, sobre todo cuando tuvo la experiencia de ser contratada por una viejita, una persona mayor de edad, que tenía la edad que actualmente en ese momento, dijéramos, tendría o estuviera cursando su mamá. Le ayudó un tiempo, pero de repente la persona mayor de edad a la que le estaba ayudando, pues tampoco controlaba sus emociones, tampoco sabía tener los tratos adecuados y a veces se le pasaba en gritar, en ordenar, en regañar, ¿no? En llamar la atención de alguna manera. Hubo en alguna ocasión en la que detonó la persona mayor de edad con la persona que había contratado y esta persona no pudo controlar sus impulsos y reaccionó de manera violenta con esta persona, matándola y pues dejando el trabajo, obviamente, ¿no? Y así pues sucesivamente fue teniendo otras contrataciones mientras no la habían logrado aprender las autoridades. Y ya a través de las noticias se supo de la famosa mataviejitas, ¿no? La persona, no sabían de hecho en un inicio si era hombre o mujer, pero empezaron a aparecer muchas viejitas muertas, ¿no? En diferentes casas. Y la característica, ¿cuál era? Pues eran viejitas, que vivían solas en su casa, y ya cuando la prendieron y la atraparon, pues se enteraron dentro de lo que era su expediente, de cómo fue su vida. Hubo gente que se acercó y que le preguntó. Y ella propiamente lo que quería, no se supo qué pasó con su mamá. Ya eso en el libro que leímos sobre la historia de este personaje, no lo especifican, ¿verdad? No lo aclaran. No se supo qué pasó con su mamá, pero esta persona, pues cada que era contratada por una viejita, coincidía que en los tiempos en los que era contratada, la viejita tenía la edad, iba cursando la edad que tendría en ese momento su mamá. Y mataba solo viejitas con la edad que estaba cursando su mamá. Pues ¿por qué? Porque había dormido todo el odio, todo el coraje, todo el resentimiento que tuvo con su mamá por haberla vendido y haberla arrastrado tal vez a ciertas situaciones feas, pues era una niña de 5 años, eso estaba dormido. Pero cuando ya no tuvo una forma de control de esas cuestiones tan fuertes que nunca trató, volvieron a despertar. Y de una manera muy fuerte. Y detonó la ira cuando vio personas que asimilaban las condiciones que en ese momento tendría su mamá. En ese caso, pues la edad, ¿no? Y así pues nos enteramos de varios casos en los que ya había matado a varias viejitas. Y pues prácticamente este personaje fue producto de su vivencia, ¿no? De lo que la vida desgraciadamente le resultó, ¿no? Y que no supo disipar o atender su problemática, ¿verdad? Y que la dejó crecer. No pensó que fuera tan importante atender esas cosas, ¿no? Que se trabajan en la mente, ¿no? Y pues es muy triste porque en este caso no había ningún problema disfuncional, no había ninguna cuestión interna mental que hubiera que ajustar o que hubiera que atender, porque inclusive cuando hay un desajuste interno y no hay remedio en ese desajuste, ¿cuál es el punto
para que esa persona de alta peligrosidad no dañe. El punto es que sea una persona que la interne, que se vaya a un centro de salud y que ahí la internen, ¿no? Famoso nosocomio que conocemos. Permítame un segundito porque atiendo rapidísimo el timbre. Déjenme ver. Los niveles bajos de serotonina contribuyen a su aparición. El aminoácido que se requiere para la producción de la serotonina se llama triptófano, el cual se encuentra en alimentos como el chocolate. Bueno, ya se había activado el video. Entonces, pues, ¿a qué nos lleva esta historia de la Mataviejitas? Que no todos los casos van a tener una explicación resultado de un desajuste biológico, sino que también va a haber casos en los que tengamos emociones y dependiendo de cómo se canalicen, dependiendo de nuestro entorno que nos rodea y lo que aprendemos, los seres humanos vamos a ser el resultado de ello, ¿no? De las desgracias, de las fortunas, de las experiencias buenas y malas. Somos el resultado de ello. Muchas veces no es que ya vengamos con eso, sino que la vida va construyendo ciertas situaciones que nos hacen ser de una forma, ¿no? Entonces, recordemos y tengamos muy presente, no solo es el aspecto, el aspecto médico el que se puede analizar. En las diapositivas, pues sí nos enfocamos más a la explicación médica cuando la hay, pero también el otro ramo de la explicación de que detonen emociones que nos pueden perjudicar, lo podemos encontrar a través de los aprendizajes que la vida nos da y lo que la vida hace de nuestra ruta, ¿no? De nuestra ruta de cómo nos desarrollamos, ¿no? De todo el entorno que nos rodea, como en el caso de la Mataviejitas que les quería yo comentar, ¿no? Muchas veces la vida te pone pruebas muy, muy difíciles, ¿no? No imposibles de remediar, pero sí muy difíciles, y cuando no existen los elementos de los que te puedas ayudar para salir adelante, muchas veces tomamos el camino equivocado. Y lo importante de esta clase es precisamente que ustedes tomen conciencia, que ustedes reflexionen sobre cuando vean algo que se les sale de control, vean si es algo que los puede perjudicar. Y si ustedes no lo pueden controlar, busquen ayuda profesional. Es muy importante que no dejen que eso crezca. Pareciese que los pensamientos, las ideas, las emociones que retenemos muchas veces, pareciese que no nos hacen daño y que no son tan importantes como lo que podemos materializar. Pero muchas veces es más importante, porque cuando detonamos o surge una circunstancia que nos hace detonar esas emociones, dependiendo de la forma que detonen, nos puede traer circunstancias perjudiciales para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Continuamos escuchando la explicación de cómo funciona la fusión de lo que es la ira y la serotonina en una explicación con antecedentes médicos de ya cuestiones estudiadas. Que fuera de liberar este aminoácido, produce fenilefrina, el cual hace que el ser humano segregue endorfinas, que son opiáceos que hacen que el cuerpo humano se torne alegre o tranquilo. Bueno, 5:57, hasta aquí dejamos la clase. Vamos a darle continuidad para la siguiente sesión, que es el día viernes. Dejamos de compartir para que puedan trasladarse a su siguiente clase. Nos vemos el viernes. Mañana es día inactivo. Que tengan un excelente día y nos vemos el viernes dándole continuidad a la clase. Gracias. Igualmente, Miss, lindo día. Hasta luego. Hasta luego.